Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido, donde la información jugosa nunca falta. ¿Me extrañaron? Yo sí. Ya saben que aquí siempre encontrarán las exclusivas más candentes, los rumores más jugosos y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Y hoy prepárense porque la bomba que les tengo va a explotar sus cerebros. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha estado en el ojo del huracán durante meses, una pareja que nos ha tenido en vilo con sus idas y venidas, con sus indirectas en redes sociales y con sus silencios ensordecedores. Sí, adivinaron. Estamos hablando de Demet y Can. Ya saben, Demet Özdemir, la reina de las telenovelas turcas, esa mujer que nos enamora con cada papel, con cada sonrisa, con cada lágrima. Y Can Yaman, el galán italiano, bueno, turco-italiano, ya me entienden, que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, ese físico de infarto. Esta pareja, que surgió en medio de un rodaje y que nos hizo creer en el amor verdadero, nos ha regalado momentos inolvidables. Sus escenas juntos, sus entrevistas cómplices, sus fotos robadas en la playa. Todo parecía un cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo dragones, brujas y villanos. Los rumores de crisis, las supuestas infidelidades, las diferencias irreconciliables. Uf. Un auténtico culebrón, vamos. Y después el silencio. Un silencio que dolió, un silencio que nos hizo perder la esperanza, un silencio que nos confirmó lo que temíamos, Demet y Can ya no estaban juntos. Así lo confirmaron ellos mismos con comunicados oficiales que rompieron miles de corazones. Cada uno siguió su camino, cada uno se enfocó en su carrera, cada uno trató de superar la ruptura. Pero, ¿realmente lo superaron? ¿Realmente se olvidaron el uno del otro? ¿Realmente es posible borrar una historia de amor tan intensa, tan apasionada, tan mediática? Pues parece que no. Porque agárrense fuerte porque lo que les voy a contar ahora es una auténtica bomba. Antes de continuar, y para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo, porque aquí la información vuela y no querrán quedarse atrás. Además, suscribirse es gratis, así que no tienen excusa. Vamos, los espero. Ahora sí, volvamos a Demet y Can. Prepárense para lo que viene, porque esto es fuerte, muy fuerte. No van a creer dónde los vieron juntos. Les cuento el chisme tal cual me llegó. Una de mis fuentes más confiables, una persona que tiene contactos en el mundo del espectáculo y que nunca me ha fallado, me contactó hace unos días con una información que me dejó boquiabierta. Me dijo que había visto a Demet y Can juntos. Pero no en cualquier lugar, no en un evento público, no en una fiesta con amigos en común. No. Los vio en un lugar mucho más íntimo, mucho más privado, mucho más personal. ¿Dónde? Pues los vio en una pequeña trattoria en las afueras de Roma. Sí, en Italia, la tierra que vio nacer su amor, la tierra donde vivieron momentos mágicos, la tierra que parece estar destinada a unirlos. Mi fuente me contó que Demet y Can estaban sentados en una mesa apartada, en un rincón tranquilo del restaurante. Estaban solos, sin guardaespaldas, sin representantes, sin amigos. Solo ellos dos. Estaban hablando, gesticulando, riendo. Como si nunca se hubieran separado. Me dijo que parecían muy cómplices, muy relajados, muy felices. Que se miraban a los ojos con una intensidad que traspasaba la mesa. Que se tomaban de las manos por debajo del mantel, como dos adolescentes enamorados. Imagínense la escena. La luz tenue, el ambiente romántico, el vino tinto. ¡Ay, el amor! Impresionante. ¿Verdad? Pero la cosa no termina aquí. Mi fuente también me contó que después de cenar, Demet y Can salieron del restaurante tomados del brazo y se subieron a un coche. No pudo ver a dónde se dirigieron, pero me asegura que no se fueron a hoteles separados. Uf. Esto se pone cada vez más interesante. Esto huele a reconciliación a kilómetros. Me imagino a Demet con su sonrisa encantadora, y a Can con esa mirada que derrite el asfalto. ¡Ay, qué fantasía! Ahora sé lo que están pensando. ¿Será verdad? ¿Será solo un rumor? ¿Será una estrategia de marketing? Yo también me hice esas preguntas. Por eso me puse a investigar a fondo.
Contacté a otras fuentes, revisé redes sociales, busqué pistas en entrevistas antiguas. Y después de mucho trabajo pude confirmar que la información de mi fuente principal es muy probable. No puedo revelar mis fuentes secundarias, por supuesto, pero les puedo decir que tengo pruebas de que Demet y Can estuvieron en Roma en las mismas fechas. Tengo pruebas de que ambos estuvieron buscando restaurantes con ambiente romántico en las afueras de la ciudad. Tengo pruebas de que ambos estuvieron preguntando por coches de alquiler con chofer. Además, mis contactos me contaron que ambos solicitaron reservas en restaurantes que ofrecen menús degustación con maridaje de vinos italianos. Súper romántico. Bingo. Todas las piezas del rompecabezas encajan. Demet y Can se reencontraron en Roma, tuvieron una cita secreta y posiblemente pasaron la noche juntos. Bomba. Pero esperen, que hay más. No se imaginan la de detalles que pude conseguir. Parece ser que la reserva en la trattoria fue a nombre de un seudónimo, algo así como Saine e Signora Rossi. ¡Qué astutos! Además, el personal del restaurante recibió instrucciones precisas de no tomar fotografías ni compartir información sobre los comensales. Máxima discreción. Y hablando de discreción, también supe que ambos llegaron a Roma por separado, en vuelos privados. Demet viajó desde Estambul, mientras que Can llegó desde una locación desconocida, aunque se rumorea que podría haber estado filmando algo en España. ¡Qué misterio! Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Significa que Demet y Can han vuelto? ¿Significa que están dándose una segunda oportunidad? ¿Significa que el amor siempre triunfa? No lo sé. No tengo la respuesta a esas preguntas. Pero lo que sí sé es que entre ellos hay una química innegable, una conexión especial, un algo que no se puede fingir. Y también sé que a pesar de sus diferencias, a pesar de sus problemas, a pesar de la distancia, el amor siempre encuentra la manera de volver a florecer. Quizás no sea un amor perfecto, quizás no sea un amor fácil, pero es un amor real, un amor que ha superado obstáculos, un amor que ha resistido el paso del tiempo. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos asegurar nada con certeza hasta que Demet y Can confirmen o desmientan la noticia. Pero mientras tanto podemos soñar con su reconciliación, podemos ilusionarnos con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, podemos creer en el poder del amor. ¿Se imaginan la boda? Sería el evento del año. Con un vestido de ensueño para Demet y un smoking impecable para Can. Suspiros. Y no olvidemos el impacto que tendría esta reconciliación en sus carreras. Sería un boom mediático. Todas las marcas querrían trabajar con ellos, todas las revistas querrían tenerlos en portada. Sería una mina de oro. Además, creo que esta reconciliación sería un ejemplo para muchas personas. Demostraría que el amor puede superar cualquier obstáculo, que vale la pena luchar por lo que uno siente, que no hay que rendirse ante la primera dificultad. Sería un mensaje muy inspirador. Pero volviendo al chisme, estoy segura de que este viaje a Roma no fue casualidad. Creo que ambos necesitaban un respiro, un momento de intimidad para hablar, para aclarar sus sentimientos, para ver si realmente hay futuro para su relación. Y por lo que me cuentan mis fuentes, parece que la conversación fue muy positiva. Dedos cruzados. Además, creo que la elección de Roma como destino es muy significativa. Es el lugar donde nació su amor, el lugar donde vivieron momentos inolvidables. Es como si quisieran revivir la magia del pasado, como si quisieran volver a empezar. ¡Ay, qué romántico! Y hablando de romanticismo, me imagino a Can llevándole serenata a Demet bajo la luz de la luna, con un grupo de mariachis italianos. ¡Qué fantasía! O quizás preparándole una cena romántica a la luz de las velas, con pasta hecha en casa y vino tinto. Suspiros. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Demet y Can han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Recapitulando, hoy les trajimos una exclusiva bomba sobre Demet y Can. Una fuente confiable los vio juntos en una trattoria en las afueras de Roma. Investigamos a fondo y encontramos pruebas que respaldan esta información. Ahora, la pregunta es, ¿han vuelto? No lo sabemos con certeza, pero la posibilidad existe y nos tiene a todos emocionados.
Y para añadir más leña al fuego, también me enteré de que ambos han estado siguiendo de cerca las publicaciones del otro en redes sociales. Le dan like a todo. Incluso a publicaciones antiguas. ¡Qué intensos! Será una forma de demostrar que siguen pensando el uno en el otro. ¿Quién sabe? Además, me contaron que ambos han estado recibiendo flores y regalos misteriosos en sus casas. ¿Será que tienen un admirador secreto? ¿O será que se están enviando regalos el uno al otro? ¡Qué misterio! Y para terminar de explotar sus cerebros, también supe que ambos han estado trabajando en proyectos que los obligan a estar en la misma ciudad durante varias semanas. ¿Será una coincidencia? ¿O será que el destino los está uniendo de nuevo? ¡Ay, el destino! Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó traerles esta exclusiva. Si les gustó, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis novedades. Y recuerden, en su opinión es muy importante para mí. Así que déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció la noticia, qué opinan sobre Demet y Can, si creen que volverán o no. Los leo a todos y respondo a los comentarios más interesantes. Y para terminar, los invito a darle like al vídeo, compartirlo en sus redes sociales y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido exclusivo y jugoso. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. No se olviden de dejar su like y activar la campanita. Los quiero.